inconvenientes en participar de esta actividad. Y bueno, la idea es hablar un poco de la política de defensa nacional en el siglo XXI de Uruguay y Argentina. Y a mí me toca la parte más introductoria y poner un poco el tema en discusión de cómo fue el proceso de Uruguay luego del periodo de los 90, luego la ley, lo que pasó con el debate nacional de defensa, que se hizo. Hablar un poco de lo que fue el debate nacional de defensa, que se inició en el año 2006, contar un poco, describir un poco cómo fue el proceso. Luego el producto de este debate, que fue la Ley Marco de Defensa, y en el año 2014 el primer decreto de defensa nacional que se hizo en el gobierno de Frente Amplio. Para hablar un poco y entender desde dónde nos paramos en el año 2006 cuando inicia el debate, hay que entender que el proceso, todo lo que pasó en los años 90, donde existió el sistema político no estaba involucrado directamente en lo que eran los temas de defensa nacional, solamente teníamos ministros y subsecretarios civiles, y después toda la estructura del ministerio era una estructura militar. Entonces existió ¿cómo decirlo? La gestión de la defensa termina en las Fuerzas Armadas. No tenemos civiles formados en defensa. Bueno, no existe un involucramiento quizás de la parte más académica en lo que tiene que ver en estos temas, y es en el año 2006, en el año 2005 en realidad, cuando empieza el primer gobierno del Frente Amplio, donde surgen estas interrogativas sobre cómo podía llegar a ser la relación entre la izquierda y las Fuerzas Armadas. Es así que el Ministerio de Defensa Nacional inicia el proceso del debate nacional de defensa. Es organizado por el Ministerio, con participación en la parte logística y de realización de la Universidad de la República a través del programa de Fuerzas Armadas y Sociedad, que lo dirigía Julián González Buller, que está acá presente. Y lo sigue dirigiendo. Y es financiado por el PNUD, que solamente participa en lo que tiene que ver con la financiación del mismo. Este debate tiene y plantea la necesidad de discutir la defensa nacional y discutir el papel de las Fuerzas Armadas en un nuevo contexto, sobre todo en un gobierno del Frente Amplio. Nosotros en el proceso histórico, luego de la dictadura, no se hizo como un proceso de discusión acerca de cuál iba a ser el papel de las Fuerzas Armadas, entonces era necesario sí o sí hacer esto para iniciar una nueva concepción de defensa nacional que no esté solamente relacionada con lo militar. Había una necesidad de discutir a la defensa nacional como una política pública, involucrar a la sociedad en estos temas, y es que surge este debate que tiene participación de las Fuerzas Armadas, del sistema político y del ámbito académico, y también de las organizaciones sociales, ¿no? Porque participaron familiares, participa Crisol y participa, como dije anteriormente, la comunidad académica. Yo recuerdo haber participado como oyente del debate, y la verdad que fue una experiencia bastante positiva en lo que tenía que ver con la discusión, compartir ámbitos con militares, que era algo que yo no tenía la posibilidad de compartir el mismo espacio, y bueno, se dio en ese debate y creo que es sumamente positivo. El objetivo general del debate, y esto lo voy a leer porque está en el programa, era contribuir al perfeccionamiento de la gobernabilidad democrática y a la construcción de una democracia de ciudadanos y ciudadanas, así como el fortalecimiento de la integración regional y de la paz internacional a través de la transformación de las políticas públicas de defensa nacional en políticas transparentes y de Estado. Entonces, era instalar a la defensa nacional como un ámbito de política pública y política de Estado. Y esto es muy importante porque es el punto inicial de la discusión de lo que va a ser el producto de este debate, que es la Ley Marco de Defensa Nacional.
¿Cuáles son los lineamientos principales de este debate? Bueno, ubicar los asuntos de defensa nacional en la agenda pública. Es, como dijo Álvaro, los temas de defensa nacional no son temas de agenda pública, tampoco son temas de campañas políticas, es más, cuanto menos se hable en las campañas es mejor para los partidos, porque no son temas redituables, digamos, electoralmente. Si uno analiza los informes de coyuntura del Departamento de Ciencia Política cuando se realizan los años electorales y analizan, que también lo trabaja Julián, los temas de cómo son tratados los temas de defensa en los diferentes programas, no hay muchas diferencias en los planteos de los partidos políticos, sino que más bien hay más concordancia, pero no son temas que se discutan en profundidad en campañas electorales. Tampoco es un tema que se discuta en los periodos entre elección y elección, pero bueno, eso es un debe quizás de los partidos políticos y del sistema. Otro de los lineamientos principales que para mí es importante es que este debate se plantea generar capacidades tanto para el sistema político como para la sociedad civil. El objetivo era involucrar a la sociedad civil en estos temas, ¿no? Y eso se ve reflejado después, que lo vamos a ver más adelante, en lo que son los artículos 1 y 2 de la Ley Marco, ¿no? Manejar un concepto amplio de defensa nacional, que involucre a todos y a todas, no solamente a las Fuerzas Armadas. Todos mis apuntes en la lapicera, perdón. Y bueno, y el objetivo final de este debate era elaborar la Ley de Defensa Nacional, que se termina llamando la Ley Marco de Defensa Nacional, y en el proceso de discusión, después en la estructura del debate, que vamos a entrar un poquito más adelante, rediscutir las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, ¿no? De cada una de las fuerzas, que hasta ahora no han tenido modificaciones, solamente se reformó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pero no de cada una de las fuerzas. O sea que sigue siendo un debe de los objetivos que se plantearon en ese debate. Y este debate también refiere a la mejora de la calidad democrática para discutir estos temas. Y eso es algo muy importante porque el sistema democrático debe discutir los temas de defensa nacional sin tener pudor y hablar de las Fuerzas Armadas sin tener pudor sobre cuál es su papel en la sociedad y qué lugar le da la ciudadanía a las Fuerzas Armadas. Yendo a la estructura del debate, tiene dos partes muy bien diferenciadas. Tiene la primera parte que fueron seminarios, un seminario internacional y 2 seminarios nacionales. Y una segunda fase que tiene un proceso más de discusión técnica, que son las mesas temáticas. Que eso se hizo, no sé si fue en 1 año o 2 años posteriores, en 6 meses. Participaron en las mesas temáticas militares, participantes del sistema político y participantes de las organizaciones sociales, particularmente de Crisol y familiares. Los seminarios nacionales, uno estaba enfocado a lo que era la defensa nacional como concepto global y otro enfocado a lo estrictamente militar, ¿no? A la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay temas que lograron tener convergencia en los paneles. Uno era ubicar a lo militar como un componente de la defensa nacional. La seguridad de las relaciones internacionales, ubicar a Uruguay como partícipe del contexto mundial, defendiendo el derecho internacional, competencias que además son compartidas con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también seguir con el trabajo de Uruguay en misiones de paz, que ha puesto a Uruguay en un muy buen lugar en Naciones Unidas, ¿no? Incluso en algún momento, no me recuerdo qué año, tuvimos voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por nuestra participación en las misiones. También otra de las convergencias que tiene este debate es sobre las competencias del Ministerio de Defensa Nacional, donde se plantea que hay que repensar el Ministerio con un nuevo diseño institucional
se hizo un decreto sobre la organización del Ministerio, pero no se llegó a hacer una ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional. Sí se crearon nuevos cargos civiles, ¿no? Hay algunas direcciones nuevas en el Ministerio que son producto de esta discusión y de la Ley Marco de Defensa, ¿no? Bien. No quiero entrar mucho más en la especificación del debate, pero la segunda parte del debate, como dije anteriormente, son las mesas temáticas, que se dividieron en 5 temas, en eso no voy a entrar. Y bueno, y el producto final de esta discusión es la Ley Marco de Defensa Nacional, que es como la guía que tenemos nosotros para trabajar los temas de defensa nacional a partir del año 2010. Esta ley es muy importante porque fue aprobada por todos los partidos políticos, o sea que eso es un hito. Y antes de entrar en la Ley Marco, quiero destacar el tema del debate porque creo que más allá de que no tuvo una trascendencia pública muy importante, creo que es una enseñanza que nos deja de elaborar políticas públicas de Estado con la participación de todos los actores involucrados en los temas. Creo que es necesario generar nuevos diálogos y por qué no pensar en un segundo debate nacional de defensa luego de no sé, 20 años, ¿no? Bien, yendo a la Ley Marco, aprobada en el año 2010, lo importante es lo que establece a nivel, en los artículos 1 y 2 y 3, sobre la definición de la defensa nacional, que comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país. La defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía. Es un bien público, tiene una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad. El artículo 3 establece claramente la defensa nacional como una política pública y eso es un compromiso para los gobiernos que vienen, porque una de las ideas que tiene la Ley Marco de Defensa Nacional es que cada uno de los gobiernos establezca su política de defensa nacional y su política militar de defensa, que es el que te va a marcar los lineamientos en estos temas a seguir. Y sobre todo, la importancia de trabajar en lo que es una política de Estado y que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que tienen estos temas. Y bueno, como politóloga, quizás uno de los problemas más importantes que yo veo en este tipo de políticas es la no comunicación, y eso implica el no involucramiento de la sociedad en el tema. Dos aspectos importantes también a mencionar de la Ley Marco es la institucionalidad del Consejo Nacional de Defensa y la institucionalidad del Estado Mayor de la Defensa, ¿no? No quiero explayarme, no sé cómo voy de tiempo. Me quedan 5 minutos más. En el año 2014 tenemos nuestra primer política de defensa nacional. Lo que me pasó cuando la leí por primera vez en el 2014 es que es como que no me gustó mucho el documento, tengo que ser sincera. Pero después que la leí ahora dije, bueno, es un buen documento. Después de tantos años me pareció que abarcaba un montón de temas que quizás yo pretendía en su momento que sean un poco más específicos. Pero ahora que la leí 10 años después me di cuenta que es un buen documento. Es un documento que reafirma la idea de la defensa nacional como política pública, que hace una planificación de mediano y largo plazo sobre los aspectos de defensa nacional, y esto genera el compromiso de que es una política de Estado. Marca cuáles son los instrumentos fundamentales de la defensa nacional, que son la diplomacia, la economía, la seguridad pública y la defensa militar. La relaciona con otros ámbitos del Estado, o sea, involucra la defensa nacional con otros ámbitos del Estado. Entonces lo que establece, y esto me parece muy importante porque también lo hemos visto en algunos programas de algunos partidos políticos, y es que la política de defensa nacional tiene que estar coordinada con una política de desarrollo nacional.
Menciona también la importancia de que la política de defensa nacional pueda llegar a la ciudadanía, que sea clara, que la ciudadanía se involucre. Habla, y lo miro a Diego ahora porque es un trabajador de estos temas, sobre la cultura de defensa nacional. Creo que en la política de Daniel se explaya también el tema de la cultura de defensa nacional y de cómo llevar adelante la cultura de defensa nacional. Quizás lo que nos quedó corto es que no se explicitó bien cómo hacer el trabajo de la cultura de defensa nacional en este documento. Sabemos que tenemos al CALEN como un instrumento importante del desarrollo de la cultura de defensa nacional, donde, por lo que si no saben, el CALEN es el Centro de Alto Estudio Nacional, el Colegio de Defensa del Ministerio de Defensa, donde todos podemos ir a hacer cursos de especialización, cursos de extensión académica ahí. Ya de paso pasé un chivo, ¿no? Y creo que el tema de la cultura de defensa nacional debe ser una pata importante en la futura política de defensa nacional para poder involucrar definitivamente a la ciudadanía en estos temas. La política de defensa nacional, ese decreto, lo que hace es un desarrollo donde ubica a Uruguay en el mundo, como un país integrado, con un país que se relaciona con todas las áreas, con un país que trabaja también en lo que tiene que ver con la política antártica, donde la Antártida tiene un lugar importante en el desarrollo de la política de defensa nacional. Describe el contexto mundial, regional y nacional, donde también se definen cuáles son los intereses nacionales y los objetivos de la defensa nacional. Se definen los lineamientos estratégicos y, por supuesto, se definen las amenazas que se identifican en el año 2014. Hay una parte también donde se habla de seguridad y defensa, se intenta que no se traten como sinónimos los términos. Ahí se habla de una relación y articulación de la seguridad pública, como de la defensa con la defensa militar, para hablar de la seguridad regional. Plantea diferentes escenarios estratégicos y voy a seguir para adelante porque en realidad en esto de que me llamó la atención releer la política de defensa para hoy es que hace como predicciones que no sé quién le dije ayer que era como Nostradamus, ¿no? Porque hablaba de pandemias como una de las amenazas y lo hablamos en el 2014. Y bueno, tendríamos que ver cómo se desarrolló después el sistema de defensa con el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, voy a, antes de terminar, destacar el tema de las amenazas, porque creo que no ha variado mucho y se habla del deterioro del medio ambiente, sobre desastres naturales, sobre la aparición de pandemias, el crimen organizado, los actos terroristas, materialización del espionaje y los ataques cibernéticos, inestabilidad democrática de la región, surgimiento de guerras extracontinentales, agravamiento de conflictos regionales, que nosotros tenemos el de Malvinas cercano, posibles conflictos fronterizos en los países de la región, crisis económica y la apropiación y control indebido de los recursos estratégicos. Esas son las amenazas que están definidas en la política de defensa nacional del año 2014. Y para terminar, y no aburrir más, creo que es un buen documento que define un montón de aspectos importantes, pero me queda corto en el análisis posterior sobre las acciones que se hicieron para poder llegar a cumplir los objetivos de la política de defensa nacional. Hay que ser autocríticos, entender que no puede ser solamente un documento, sino que tiene que tener acciones y bueno, la voy a dejar por acá. Muchas gracias.